Al hombre le pueden robar todo, todo, su cuerpo, sus miembros, todo, pero nunca la capacidad sobre su propia actitud, es decir, sobre la propia decisión, sobre la decisión de su cuerpo, sobre la decisión sobre cómo quiere ser visto y cómo quiere darse a conocer al mundo. Desde muy pequeño he sido violentado por la manera en cómo expreso, cómo me expreso, cómo hablo, cómo soy. Es que te comportas como una mujer y siempre. Y me dijo, vamos a ir a una misa de liberación para que esa gente que se tenga, porque Dios nos libera del pecado de la homosexualidad, nos libera, y mejor dicho, yo fui esperanzado de que ya no iba a sentir más cosas por los hombres y que aparte de eso se me iba a quitar la voz de mujer y se me iba a quitar todos los ademanes femeninos que tenía. No fue así. Para mí fue bastante frustrante porque yo dije, no, fue pucha, después de patalear y ver a la gente pataleando y gritando, se me va a quitar y no. Al contrario, siempre estaba eso en mi cabeza y me generaba ansiedad y me generaba ansiedad. Hola, mi nombre es Fabio Meneses Guerrero y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Primera Persona. Tenemos un invitado muy especial que es Cristian Sogamoso. Hola Fabio, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Cristian, ¿qué te emociona en la vida? ¿Qué te genera chispa? Es lo que hago a diario, poder leer una parte de un libro que me gusta. Suelo repetir mucho los libros, entonces puedo leer un libro 5, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces. Y me gusta mucho caminar. En el caminar encuentro muchas reflexiones internas. Creo que toda la vida lo he hecho. Cuando era muy pequeño y me sentía abrumado en casa, iba y hacía todos los mandados con el hecho de simplemente ir a caminar. Y actualmente pues poder realizar deporte, creo que es algo que estoy adecuando ahorita en este momento en mi vida y pues me ha permitido también como estar más tranquilo, más. Háblame un poco de esa etapa de la infancia. Mi infancia yo la recuerdo no de una manera alegre, sí, y es algo que estoy trabajando ahorita porque pues para mí no es grato pensar en mi infancia. Desde muy pequeño he sido violentado por la manera en cómo expreso, cómo me expreso, cómo hablo, cómo soy. Y pues ha sido durito, ha sido duro. No me gusta hablar casi de esto, no lo comparto a la gente. Si lo hago ahorita es más porque la gente sepa que estas cosas, aunque parezcan mínimas, generan una mella muy grande en la vida de cada persona y que va a ser muy difícil superar más adelante. La primera violencia sea de manera indirecta por parte de mi padrastro, porque, bueno, de mi papá de crianza, porque es una persona que aprecio y adoro con todo el alma, y era respecto a mi voz era tan aguda que no me acuerdo bien cómo era que me decía, pero me decía exquisito, por el hecho de que yo me sentaba de una manera, yo era así, yo llegaba y cogía los maquillajes de mi mamá, me echaba un poquito de crema, me gustaba mantener las uñas limpias, ser una persona totalmente impecable y siempre era criminalizado por cómo me movía mucho la cabeza, entonces era como, sí, me encantaba bailar, entonces yo bailaba de tal y de tal manera, pareces una vieja, compórtate, siéntate como un hombre, es que te comportas como una mujer y siempre. Y en ese entonces, uno de los hermanos de mi papá de crianza, pues él también tenía como que los mismos comportamientos que mi persona, pero él era 5 años, 6 años mayor que yo. Jugaba con él y jugaba con mi hermana. Entonces con mi hermana calviábamos todas las Barbies, empezamos a jugar, pero decían es que eso es de niñas, esto tú no lo puedes hacer porque simplemente eso no va a concordar lo tuyo y si sigues así, así vas a terminar siendo un gay. Que en ese entonces yo no sabía que era gay. O sea, yo desconocía totalmente el tema de las orientaciones sexuales. Desde ahí yo digo que no me sentí en un lugar seguro. Lo recibía tanto en el colegio. Mi mamá sí nunca me dijo nada respecto a eso, pero sí lo recibía de parte de la familia de mi padrastro, de mi papá de crianza, hasta el punto en que me volví 100% introvertido y no expresaba nada en mi casa, ni hablaba ni nada. ¿Y cómo eso te llevó a tomar qué tipo de decisiones? Cuando era pequeño nunca lo hablaba por el simple hecho que mi mamá siempre me decía que si yo hablaba iba a producir problemas, porque ella vivía en un ambiente de violencia y el hecho de simplemente ella hablar ya generaba muchísimas más violencia. Eso fue terminando mi niñez, empezando mi adolescencia. Y fue cuando empecé a realizar los procesos de catequesis dentro de la Iglesia Católica y empecé la primera comunión y confirmación. Eso fue entre los 12 y 13 años aproximadamente.
Desde ahí empecé a ir a las catequesis, me parecieron interesantes, como que escuchar de que alguien te ama independientemente de lo que seas, escuchar de que alguien está ahí contigo independientemente de los problemas que tengas, de que alguien va a estar para ti, así estés sufriendo en este momento. Y ahí llegó el grupo juvenil. Entonces el grupo juvenil como que mira, somos jóvenes, creemos en Cristo, cantamos, bailamos, hacemos esto y hacemos lo otro. A partir de ahí empecé a participar en los grupos juveniles y una persona que fue amiga por muchos años y actualmente no me habla por mi orientación sexual, eh, siempre decía es que Dios te ama, tú eres hijo de Dios, pero mira, tienes que cambiar esto, tienes que hacer lo otro, debes confesarte, confiesa todos tus pecados. Y escribí todo y lo confesé y yo dije, bueno, no debe ser tan mal. Eh, y ahí fue cuando el sacerdote primero me dijo, bueno, primero háblame más fuerte porque estás hablando muy femenino. Tienes que aprender a ser más recio, más fuerte, porque mira cómo te estás expresando, mira cómo te estás moviendo, mira cómo estás hablando. Pero pues al final me vendió la idea como que Dios es amor, Dios te va a sanar, Dios te va a permitir que esas cosas no vuelvan a pasar. Y a través de esa idea, como que codificó toda mi cabeza y ahí fue cuando empecé a acceder a muchas cosas. Entonces alguna vez como que yo toqué un tema en el grupo juvenil sobre el tema de la homosexualidad o que se sentía tener algún tipo de atracción hacia otro hombre. Recuerdo que tenía 13 años. La persona que estaba a cargo del grupo juvenil y me dijo, vamos a ir a una misa de liberación para que esa gente que se tenga, porque Dios nos libera del pecado de la homosexualidad, nos libera, y mejor dicho, yo fui esperanzado de que ya no iba a sentir más cosas por los hombres y que aparte de eso se me iba a quitar la voz de mujer y se me iba a quitar todos los ademanes femeninos que tenía. No fue así. Para mí fue bastante frustrante porque yo dije, no, fue pucha, después de patalear y ver a la gente pataleando y gritando, se me va a quitar y no. Al contrario, siempre estaba eso en mi cabeza y me generaba ansiedad y me generaba ansiedad y yo no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando empecé a atentar contra mi cuerpo. Y siempre era molestado, siempre en el colegio. Yo, pues es que yo no soy gay. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a tener muchas novias. Entonces, pero usted, ¿cómo se fue a meter con una vida tan fea? Yo, a mí no me parece fea, me parece linda, pero era una manera también como de decir, claro, ya estoy aceptando que soy heterosexual y entonces tengo que empezar a actuar. Y entonces empecé a juntarme con estudiantes problemáticos. Les voy a hacer la tarea y ustedes me cuidan. Entonces fue como un intercambio ahí y desde que empecé a hablar con ellos, como que mis compañeros no me volvieron a molestar. Que usted parece marica, usted esto y lo otro, porque pues para los otros era un beneficio eso que yo les hiciera los trabajos, les hiciera las tareas. En el colegio fue como el mecanismo de defensa que encontré en ese momento para dejar de sufrir tantas violencias en torno a eso. Yo decía, ¿será que sí soy o no soy homosexual? Y entonces, en ese entonces el internet no era muy bueno, teníamos un internet como de USB que te conectabas al computador y ahí sí. Y entonces yo buscaba cómo saber si soy homosexual, test. Entonces yo buscaba test para saber si era homosexual o no. Cuando veía en el test, lo terminaba de hacer, me decía, eres 60% homosexual. Y yo me pegaba las lloradas del siglo. Y yo, pero ¿por qué tengo que ser homosexual? Si yo tenía novia, si yo esto. Y me castigaba y me lo confesaba y nuevamente era reprendido. Y decía, me odio mi cuerpo, odio esto que estoy sintiendo, ¿por qué no nacer nuevamente? O sea, yo lo recuerdo ahorita y lo veo con dolor y es como si me viera acá sentado arrodillado pidiéndole a alguien que me quitara la vida por el simple hecho de sentir y expresarme de esta y esta otra manera. ¿Se quedó solamente con comentarios o hubo alguna medida para que cambiaras esa expresión de género que era leída como femenina? Como yo tenía más interacciones con mi mamá, entonces por eso yo tenía ademanes femeninos, según ellos. Tu voz es muy aguda. Entonces nosotros te recomendamos que empieces a hacer cosas para trabajar eso, porque te vamos a enviar a fonoaudiología. En fonoaudiología vas a manejar la voz, vas a mejorar tu voz, vas a manejar el tema de los ademanes femeninos que vemos en ti en este preciso momento y te van a ayudar también a que mejores tu tema cognitivo, fue lo que digo yo. Oh, ok, bueno, interesante. Entonces yo, en medio de mi cabeza, yo estaba diciendo, bueno, por fin voy a quitarme esos ademanes femeninos en mi voz. Y yo se lo agradecí, yo le dije muchas gracias porque esto es lo que yo he trabajado, que no sé qué. Me sentí como si fuera un regalo. Sí, sentí que sí, porque para mí era una carga en ese entonces, una carga que ya se estaba sobresaliendo de mí. Entonces ella me ponía en la pared, entonces hasta en la oficina y empieza a hacer con pesas.
no importa que te canses, tienes que hacerlo. Así tu voz se va a ir engolando, vas a ir a empezar a tener una voz mucho más gruesa. Y así era casi, así fue exactamente por 3, 4 meses, así seguí. Cuando estés en tu cuarto lo vas a hacer también y así. Y eran ejercicios repetitivos, 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 hasta el punto en que una persona que me dijo, Cristian, ¿a ti qué te pasó? Te has cambiado de la noche a la mañana, ya no hablas de esta manera, ya eres más serio, más esto, hablas así. Yo sí, gracias, me sentía feliz porque me lo dijera, pero yo siento que él no me lo decía porque vi un avance positivo en mí, sino ya no es el mismo Cristian. Desde ahí empezó, y es algo que todavía estoy trabajando, y ese es el pensamiento, es que si yo llego a tener algún ademán femenino, a los 10, 15 minutos ya me arrepiento y me siento mal. Y actualmente me pasa, todavía me pasa muchísimo. Me pasa mucho cuando interactúo con las personas y cuando es de risa, cuando es de esto, yo siento que mi risa puede llegar a ser muy feminizada o mis movimientos pueden ser muy femeninos. Y al momento digo, Cristian, contrólate, retráete y mejor no hables y no hagas nada porque puede ser malinterpretado, puede ser juzgado. Y me pasa siempre, siempre. Y desde ahí quedó eso. Desde ahí quedó eso y que me genera dolor, sí, que lo normalice también. Y es eso lo que yo digo, o sea, uno no tiene que normalizar ese tipo de cosas porque fue violento, fue violencia. Seguí participando en vida de parroquia. Más o menos en el año 2019 no tuve ningún tipo de... Tuve una novia, que esa novia era de la parroquia. Ella me dijo, tú estás muy cambiado, mira cómo estás de diferente. Claro, pues porque ya estaba adecuado a lo que socialmente aceptado debe ser una persona que tenga un aparato reproductor masculino y se le asigna el sexo masculino. Y cumplía con todos los estándares para ella. Empecé a salir con ella, tuve prácticas sexuales, pero no me sentí cómodo con esta persona. Y le comenté, yo le dije, yo creo que yo soy bisexual, que siento también atracción hacia los hombres. Y no, no, ahí terminó todo. Para mí fue bastante denso. Entonces nuevamente como que empecé a recaer en depresión y volví a escribir nuevamente los cuadernos. Los cuadernos como que han sido el refugio mío. Nuevamente me odio porque Dios no me quita esto, porque Dios no se lleva nuevamente mi vida, porque esto, porque no lo otro, y dejé de ir a la iglesia. Dejé de participar allá en la parroquia activamente. El padre me escribía, ¿qué pasó, Cristian? ¿Por qué esto? Yo no, padre, no quiero volver. Y ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar trabajo social. Yo entré a la universidad asumiendo una orientación heterosexual. El que me preguntaba, heterosexual, me encantan las mujeres. El hecho de haber estudiado trabajo social me llevó a entender que no estaba tan mal la orientación, que debíamos ver otras cosas. Empecé a interactuar con hombres, conocí a alguien que había sido religioso. Entonces como que me sentí cómodo en hablarle, en contarle esto. Y empezamos a hablar, a hablar y hablar y hablar y hablar. En ese entonces murió mi abuelo, entonces él estuvo como muy pendiente de eso y pues me agradó. Entonces él dijo, podemos ser novios. Yo, ok, bueno, ¿por qué no? Como a los 4 meses de estar saliendo con él, le conté a mi mamá. Pero le envié primero un mensaje por WhatsApp. Hola, ma, necesito hablar contigo apenas llegue a la casa. Me dice, ¿estás todo bien? Yo, sí, ma, te quiero decir algo. Me dice, ¿pero con qué es? Adelántame algo, ¿estás preocupado? Te llamo yo. No, mami, es algo respecto a un tema que he querido hablar hace mucho tiempo y que no había querido y tiene que ver mucho con mi interior y con mi manera de sentir y de actuar y todo eso. Me dijo, ok, ya sé más o menos para dónde vas. Me dijo así mi mamá. Y llegué a la casa, primero lloré un poquito, porque era la primera vez que lo decía a alguien así muy cercano a mí, de que tenía atracción hacia los hombres. Y se lo conté a mi mamá, le dije que tenía una pareja, que me gustaban los hombres. Y en ese momento mi mamá me abrazó y me dijo que ella ya lo sabía. Creo que fue lo que más me dolió y fue, siempre estuve negando algo que de pronto otros ya asumieron, pero que yo siempre estuve ahí en constante negación, constante negación. Y para mí fue especial ese momento. Fue bonito, lo recuerdo con mucho cariño y llegó mi hermana. Llegó mi hermana y le conté a mi hermana y mi hermana lloró conmigo y me dijo, Mao, ¿por qué no lo habías dicho? ¿Por qué esto? Y me sentí libre en ese preciso momento. A lo largo de esta entrevista nos has abierto tu corazón. He sentido un poco esa emoción tuya y ese dolor que también nos has contado. Cada historia
de estas prácticas tienen puntos en común, pero también sus diferencias y los dolores se comparten, pero también a veces son muy únicos. Y seguramente hay muchas personas que te van a escuchar y se van a identificar en esos temas específicos, porque hoy hablamos mucho de la expresión de género. ¿Qué les podrías decir a esas personas que te están escuchando y se identifican con eso? Y la invitación va primero hacia las personas que probablemente no han sufrido ningún tipo de violencia por temas de orientaciones o expresiones de género, pero no asuman ni la orientación ni la expresión de género de nadie, porque no saben el daño tan impresionante que le hacen a la persona. Y es un daño que en algunas ocasiones puede ser irreversible. Y lo sé porque dentro de la universidad, mi investigación, mi tesis de grado, tenía que ver con las prácticas de hostigamiento, discriminación y violencia hacia personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Y descubrimos que cualquier cosita que sea en torno a eso puede llevar a que otra persona acabe con su vida. Y para las personas que sufren este tipo de violencias es busquen lugares seguros y personas seguras donde puedan hablar de esto y que lo exterioricen, que lo comuniquen. Porque si no lo comunican van a seguir permitiendo y permitiendo cosas y van a seguir yendo y abriendo la mella ya y hasta el punto en que va a doler tanto que empezar a reparar eso va a doler mucho más. Es como si tu corazón fuera de cristal, lo dejas caer al piso y al momento de repararlo te vas cortando con los mismos pedazos mientras vas intentándolo reparar. Retraigo una frase que leí de un libro que me gustó mucho, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y fue que al hombre le pueden robar todo, su cuerpo, sus miembros, todo, pero nunca la capacidad sobre su propia actitud, es decir, sobre la propia decisión, sobre la decisión de su cuerpo, sobre la decisión sobre cómo quiere ser visto y cómo quiere darse a conocer al mundo. Cristian, muchas gracias por haber estado en primera persona. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, espero que mi testimonio sea también el motivo para que ustedes no se queden callados, para que hable. Y creo que no hay nada más importante que uno se pueda sentir bien con todo lo que es y con todo lo que va construyendo, porque uno también se va construyendo a medida de que va aceptando cosas que hacen parte de su esencia, de su ser. Y pues no, gracias a ustedes por la invitación y pues no, gracias. De verdad, ha sido sanador también este espacio para mí. Reconocer mi historia y reconocer que he sido violentado, pero que después de la violencia llega también la tranquilidad y la paz. Ha sido sanador para mí también este espacio. Y a ustedes nos vemos en nuestro próximo episodio de En Primera Persona.